Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender paso a paso cómo hacer a coser este vestido de niña con volantes en las mangas y en el cuello. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones, como siempre, los podréis descargar totalmente gratis en el blog www.omodernmydiy.com. Descárgalos, imprímelos en folios de tamaño DIN A4 y únelos por las flechas como si fueran puzzle, ayudándote de cinta adhesiva. Luego recorta por la talla seleccionada. Para cortar las piezas de patrón en la tela vamos a colocar la tela sobre una superficie plana, la extendemos bien y la doblamos por la mitad con el derecho de la tela hacia adentro. Y vamos a tener en cuenta no solo la dirección del hilo de la tela para colocar los patrones, sino que también tendremos en cuenta la dirección de los dibujos del estampado de la misma. El plano de corte lo podéis hacer como mejor os convenga, de tal forma que os quepan todos los patrones en el trozo de tela y tengan margen suficiente por todo su contorno para luego recortar y dejar este margen para las costuras. La parte delantera, tanto la superior como la parte del faldón, la vamos a colocar haciéndola coincidir con el centro del patrón con la doblez de la tela. En cambio, la espalda la vamos a colocar de tal forma que nos quede margen de costura por todo el contorno, no nos hace falta que esté en la doblez de la tela. Recortamos las piezas de patrón a 1 centímetro aproximadamente de todo su contorno, excepto los bajos de la parte de la falda, que vamos a dejar unos 2 o 3 centímetros. Como veis, estamos señalando con pequeños cortes tanto el centro delantero de la parte inferior y superior como lo que es las tapetas de la espalda. Esto nos va a servir como guía para luego que nos quede perfecto y bien cuadrado el vestido. Vamos a tratar de cuadrar el resto de patrones en los restos de tela que nos van quedando. La espalda superior, como ya he dicho, tiene que tener suficiente margen de costura por todo su contorno. Lo alfilereamos a la tela doblada, a las dos capas de tela, y vamos a recortar a 1 centímetro aproximadamente de todo su contorno. Realizaremos pequeños cortes o piquetes para marcar la tapeta trasera. Y como necesitamos dos volantes, uno para cada manga, lo que vamos a hacer es que con la tela doblada la vamos a volver a doblar y vamos a encajar el patrón del volante de tal forma que el centro del volante quede en la doblez de la tela. Luego alfilerearemos el patrón a las 4 capas de tela y recortamos a 1 centímetro o centímetro y medio de todo el contorno. El patrón del cuello lo vamos a colocar haciendo coincidir también el centro con la doblez de la tela, pero la tela doblada normal, y alfilereamos a las 2 capas de tela. Luego recortamos a 1 centímetro o centímetro y medio de todo su contorno, excepto para el largo, que yo por ejemplo le voy a dejar unos 2 o 3 centímetros más, y así me sale un poquito más rizado el cuello. Aquí le podéis dar el largo que queráis según queráis que se rice lo que es el cuello hacia arriba. Y una vez que tenemos cortados todos los patrones, vamos a comenzar a coser. Comenzaremos por fruncir la parte delantera del faldón, tanto del delantero como las espaldas. Las espaldas van con una tapeta en la parte trasera donde vamos a colocar los botones y los ojales, por eso las vamos a preservar de rizar o de fruncir. Para ello es mejor quizás que, guiándonos con las marquitas que hemos hecho con los cortecitos, las planchemos bien y así sabemos que tenemos que fruncir solo a partir de la tapeta. Para fruncir colocamos la máquina con la puntada más larga y la tensión más alta y vamos a hacer una costura paralela, como estáis viendo, a la parte superior, en este caso del delantero del vestido, y a la parte también superior de las espaldas, y no rizaremos, como ya hemos dicho anteriormente, esa tapeta que va para el cierre. Si tiramos de uno de los extremos del hilo con el que acabamos de coser esa parte superior del faldón,
y con la otra mano nos vamos ayudando, vamos a poder ir rizando o frunciendo esa parte superior hasta que quede a la misma medida que la parte delantera superior del vestido. Es decir, el fruncido o el rizado del faldón debe quedar igual por todos lados. Vamos a ir ajustándolo de tal forma que quede ajustado perfectamente a la parte superior. Luego vamos a colocar en el piquete central del faldón, como estáis viendo, la parte superior del vestido, el cuerpo superior del vestido. Colocamos el centro con los derechos de las telas enfrentados y ayudándonos con alfileres, y colocamos los extremos uno a cada lado. Luego coseremos a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela, ayudándonos con las manos para que el rizo quede bien repartido. Una técnica para que quede bien cuadrado es coser desde el centro hacia un extremo y desde el centro hacia el otro extremo. De esta manera nos va a quedar perfectamente cuadrado y el rizo bien repartido por todo el vestido. Y con una puntada en zigzag al borde de la tela vamos a remallar esta costura. Y haremos lo mismo con ambas espaldas del vestido. Primero vamos a fruncir o a rizar bien, de tal forma que quede absolutamente ajustada la medida de la parte inferior a la medida de la parte superior, y luego vamos a coser ambas partes con los derechos de las telas enfrentados, y como estáis viendo vamos a coser a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. En este caso hemos sacado la tapeta para evitar coserla, porque en la parte superior también lleva la tapeta, entonces si la cosemos nos quedará mal. Cosemos de tal forma que queden bien ajustadas ambas piezas y quede bien repartido el rizo en la parte del faldón. Y una vez cosidas vamos a remallar o rematar esta costura con una puntada en zigzag al borde de la tela. Colocamos el delantero del vestido con el derecho hacia arriba y encima vamos a colocar las espaldas haciéndolas coincidir perfectamente por los hombros, con los derechos de las telas enfrentados. Y vamos a unir delantero y espaldas por los hombros a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Una vez terminado, remallamos estas costuras con una puntada de zigzag al borde de la tela. Vamos ahora con el cuello. Lo primero que vamos a hacer es unos piquetes que nos van a servir como guía marcando el centro del cuello. Y ahora lo que vamos a hacer es doblarlo, como estáis viendo, por la mitad con el derecho de la tela hacia adentro, y vamos a coser a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela los extremos. Le damos la vuelta, lo colocamos del derecho y lo planchamos bien. Vamos a fruncir ahora la parte inferior del cuello, como estáis viendo. La máquina de coser la colocamos con la puntada más larga y la tensión más alta. De esta manera se va a ir frunciendo toda la parte inferior de nuestro cuello. Y ahora lo vamos a colocar el cuello en el cuerpo del vestido, que está abierto por los costados, pero primero vamos a coserle el cuello y las mangas porque así nos va a resultar mucho más fácil. El cuello, como veis, primero lo que vamos a hacer es buscar ese piquete central que le habíamos hecho. Lo vamos a hacer coincidir con el piquete central delantero, y ahora vamos a ir repartiendo el rizo desde el centro hacia un extremo y desde el centro hacia el otro, de tal forma que nos quede bien repartidito y de igual forma por todos lados. Y a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela, a 1 centímetro o medio centímetro más o menos, depende de cómo os guste que esté de alto el cuello, vamos a ir cosiendo nuestro cuello de la forma que estáis viendo al cuello o al contorno del cuello del cuerpo del vestido. Vamos a ir ayudándonos siempre con las manos para que el
rizo quede bien repartido por todos lados. Las tapetas traseras las vamos a volcar como estáis viendo sobre el cuello y vamos a realizar una costura paralela al cuello de la forma que estáis viendo en el vídeo. Lo vamos a hacer por ambos lados y cuando le demos la vuelta ya veréis qué bien nos queda. Y con una puntada en zigzag al borde de la tela vamos a remallar toda esta costura o el contorno del cuello. Y ya solo tenemos que subir bien hacia arriba nuestro cuello y plancharlo muy bien. Para las mangas lo primero que vamos a hacer es un piquete que nos va a marcar el centro. Esta guía nos es necesario porque además esa parte va a ir fruncida. Y la parte de abajo va a ir con un pequeño dobladillo minúsculo como el que estáis viendo, tipo pañuelo, y lo que vamos a hacer es o bien nos ayudamos de las manos para ir haciéndolo o bien nos ayudamos de la plancha, pero tenemos que doblar como unos milímetros hacia el interior o revés de la tela y volver a doblar esos milímetros. Yo lo he hecho con la plancha porque al ser un dobladillo en una zona muy curvada y la tela muy pequeñita, me era más complicado hacerlo con las manos y la máquina de coser directamente. Con la misma técnica que hemos estado utilizando vamos a fruncir la parte superior de ambos volantes, puntada más larga y tensión más alta de la máquina y un pespunte paralelo al borde de la tela. Con la ayuda de ambas manos, una en el extremo del hilo de la costura y la otra repartiendo el rizo, vamos a rizar bien nuestro volante para la manga. Una vez que lo hayamos rizado y que tenga la medida justa de la parte correspondiente del cuerpo del vestido para la manga, vamos a colocarla como estáis viendo, con los derechos de las telas enfrentados y marcando como guía el centro del volante con la costura del hombro. Y cosemos con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela, desde el centro hacia un extremo y desde el centro hacia el otro. De esta manera nos va a quedar perfectamente repartido todo el rizo y no se nos va a descuadrar la manga. Remallaremos o remataremos esta costura con una costura en zigzag al borde de la tela. Y ahora vamos a hacer un pespunte de asentamiento paralelo a esta costura de unión que acabamos de realizar a 1 milímetro aproximadamente de la línea de costura por el interior del cuerpo del vestido, como estáis viendo. Así nos va a quedar la manga con el volante y no se nos va a volcar y ver la costura. Tal cual lo tenemos con el cuerpo del vestido abierto, vamos a cerrarlo por los costados o laterales. Lo doblamos por los hombros y hacemos coincidir los costados o laterales de delantero y traseros con los derechos de la tela enfrentados. Y vamos a coser a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela ambos laterales o costados. Remallamos con una costura en zigzag al borde de la tela en ambos lados. Realizamos una prueba de vestido para ajustar el largo a la medida deseada y vamos a remallar todo el bajo como estáis viendo con una puntada en zigzag al borde de la tela. Doblamos la tapeta trasera como estáis viendo de tal forma que nos vamos a ir ayudando de las marcas o las guías que tenemos ya hechas y vamos a coser ambas tapetas traseras a 1 milímetro o unos milímetros de la doblez de la tela. Marcamos los ojales en el vestido y los hacemos con la máquina de coser. Abrimos los ojales siempre colocando un alfiler que nos va a servir como tope para que no se nos abra el ojal más de la cuenta. Le cosemos los botones justo en la medida donde hemos colocado los ojales. Y con una puntada ciega o escondida vamos a terminar el bajo de nuestro vestido. Las puntadas son como las que estáis viendo en el vídeo, que no se ven
o no se aprecian en el exterior del mismo. De todas formas, si no las veis bien o no sabéis bien cómo hacerlas, os dejo en este mismo canal una clase de costura específica para aprender a hacer puntada invisible o costura invisible, puntada ciega, que sirve muy bien para los bajos y para determinadas cosas o determinados pasos del proceso en la confección de prendas de ropa. Y ya tendríamos nuestro vestido totalmente terminado. Os dejo más fotos del resultado de este vestido en el post que tenéis en la descripción de este vídeo. También os dejo el link a la tela por si os gusta y queréis haceros con ella. Si os gusta la costura, do it yourself y haceros vuestra propia ropa y accesorios, no os perdáis este canal de YouTube lleno de patrones y tutoriales totalmente gratuitos.